Como un ejemplo de la exponencial de una matriz, vamos a ver la exponencial de las matrices de Pauli. Las matrices de Pauli son estas tres matrices. Estas surgieron en el estudio de las propiedades cuánticas del electrón. Sin embargo, actualmente se estudian y se ocupan en diferentes áreas, por ejemplo en la computación cuántica, para estudiar ferromagnetos. Si pueden notar, esta matriz tiene un valor propio 1 y el valor propio -1. Eso ayuda a modelar diferentes situaciones a donde tienen algo positivo y algo negativo. Por ejemplo, en finanzas, el 1 lo relacionan con ganancias, el -1 con pérdidas. Y también se utilizan para modelar opiniones sobre algún tema. Las opiniones positivas se modelan con el 1 y las opiniones negativas con -1. Entonces estas matrices se utilizan en diferentes áreas. Y en particular es importante la exponencial de estas matrices. Para sacar la exponencial de estas matrices, primero vamos a estudiar las potencias. Y vamos a trabajar con sigma 1. Sigma 1, si multiplicamos sigma 1 con sigma 1, pues es esta columna por este renglón, nos da 1. Este término nos da 0. O sea, esta columna por este renglón nos da 0. Ahora esta columna por este renglón nos va a dar 0 también. Y el renglón, esta columna por el último renglón nos da 1. Entonces podemos ver que sigma 1 al cuadrado nos da la identidad. Y también podemos ver que cualquier potencia par de sigma 1 nos va a dar la identidad. Y ahora podemos ver cómo son las potencias impares de sigma 1. Las potencias impares la podemos separar en las potencias pares y sigma 1. Las potencias pares nos da la identidad y por lo tanto solamente nos queda sigma 1 por la identidad, que es sigma 1. Entonces se puede probar que lo mismo ocurre con las demás matrices. O sea, sigma 1 al cuadrado nos da la identidad, sigma 2 al cuadrado nos da la identidad, sigma 3 al cuadrado nos da la identidad. Y por lo tanto las potencias pares de estas tres matrices, de las matrices Pauli, nos dan la identidad. Y las potencias impares nos dan sigma 1, en el caso de la matriz sigma 1. En el caso de la matriz sigma 2, las potencias impares nos da sigma 2. Y para sigma 3, las potencias impares nos da sigma 3. Y para sacar la exponencial de estas matrices, por ejemplo sigma 1, lo que tenemos que hacer es usar la serie y recordar cómo son las potencias pares impares de i, que sería -1 a la n, y las potencias impares nos da i por -1 a la n. Entonces, lo que tenemos que hacer es separar la serie de la exponencial en las potencias pares y las potencias impares. Ya sabemos cómo es sigma 1 a una potencia par, nos da la identidad, y i a la 2n nos da -1 a la n. Las potencias impares de sigma 1 nos da sigma 1 y las potencias impares de i nos da i por -1 a la n. La i la podemos sacar, sigma 1 también lo podemos sacar, y lo que podemos ver aquí es que tenemos exactamente la serie del coseno. Y en este lado tenemos exactamente la serie del seno. Entonces, la exponencial de alfa i por sigma 1 nos da coseno por i sigma 1 por seno. Eso tiene diferentes aplicaciones porque los estados actúan sobre las exponenciales de estas matrices. Entonces, se puede probar también que para cualquiera de las otras dos matrices, la exponencial se escribe en términos del coseno. Aquí el 1 significa que ahí está la matriz identidad, coseno de alfa, y sigma 3, seno de alfa. Para todos los casos nos da lo mismo, bueno, dependiendo de la matriz. En las aplicaciones, lo que se tiene que hacer es tomar el estado, ya sea del spin, ya sea de la opción financiera que se estudie,
o la opinión y se actúa sobre esas matrices, sobre el exponencial de esas matrices. Otro resultado importante y que también es útil es la exponencial de este tipo de matrices. En este caso se toma un vector unitario, es decir, su norma nos da 1. O sea, n1 al cuadrado más n2 al cuadrado más n3 al cuadrado nos da 1. Y lo que se hace es multiplicar n por sigma como vectores. Entonces aquí tenemos el producto escalar. O sea, se forma un vector de matrices. Y aquí tenemos n1 por la matriz de identidad, perdón, por sigma 1, n2 por sigma 2 y n3 por sigma 3. Eso, al sumar las matrices, nos da esta matriz, es decir, esta. Y también es útil encontrar la exponencial de esta matriz. Para este caso, también tenemos que estudiar las potencias pares y las potencias impares de la matriz n.sigma. Entonces sacamos primero el cuadrado. El cuadrado de esta matriz sería este vector columna por el renglón columna, perdón, por el renglón. Entonces nos queda n3 por n3, nos queda n3 al cuadrado. Ahora fíjense, aquí tenemos este número con menos i y acá tenemos el mismo número con más i. O sea, sería el vector, perdón, el número, sería el número y este sería su complejo conjugado. Si recordamos del álgebra de los números complejos, un número por su complejo conjugado nos da la norma. Entonces eso nos va a dar n3 más n1 al cuadrado más n2 n1 al cuadrado más n2 al cuadrado y más la n3 que tenemos. Para el otro caso, se dan cuenta, tenemos que multiplicar esta n3 por este número, pero también aquí tenemos menos n3 por el mismo número, entonces eso se va a cancelar. Entonces en el segundo término nos va a dar 0. Esta es la expresión que tenemos, que nos va a dar 0. Haciendo las demás operaciones, en este renglón tenemos 0, así que se cancelan esos dos términos. Y después de nuevo tenemos n1 menos i n2 por n1 más i n2. O sea, es el número por su complejo conjugado y tenemos menos n3 por menos n3. Entonces esto nos queda la norma al cuadrado del vector. Pero el vector es unitario, entonces aquí tenemos 1. Entonces se fijan, lo que tenemos es la matriz de identidad. Entonces eso nos ayuda porque n.sigma al cuadrado nos da la identidad. Por lo tanto, todas las potencias pares de esa matriz nos da la identidad. Ahora, para las potencias impares, pues serían las potencias pares por n.sigma. Y las potencias pares son la identidad, entonces solamente nos queda n.sigma. Entonces, las potencias impares de n.sigma nos da n.sigma. Y eso nos simplifica la exponencial de esta matriz. Aquí vamos a hacer la exponencial de esa matriz multiplicada por i a n.sigma. Entonces, de aquí de nuevo separamos la serie en las potencias pares y las potencias impares. Aquí nos va a quedar la identidad y acá nos va a quedar n.sigma. Sacando la potencia de i, nos va a quedar menos 1 a la n, y en el otro caso nos queda menos 1 a la n por i. Si sacamos lo que es constante, lo que tenemos es la serie del coseno, y del otro lado tenemos la serie del seno. Entonces, al final, la exponencial de esta matriz nos da la identidad por el coseno y n.sigma por el seno. Esto, les decía, es importante porque con esa matriz hacen que evolucionen los qubits o hacen que funcionen las opciones, dependiendo si quieren ver qué pasa si una opción gana o pierde. Tienen que modelar el estado de la opción
y aplicarle este operador, o si quieren modelar el spin de un electrón, quieren ver qué es lo que pasa, tienen que actuar esta matriz sobre el estado del electrón. Bien, en un próximo video veremos otros ejemplos.